Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 18. Testimonio del poder de Dios dándonos la libertad. Ya empezamos por Shekinah Radio. Aquí y ahora. Iniciamos. Hola hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a su programa de nuevo aquí en Verdaderamente Libres. Es un gusto para mí estar con todos ustedes, que puedan escucharme y que esta tarde podamos tener un mensaje que bendiga sus vidas, mis hermanos. En esta ocasión no fue posible que estuviera con nosotros el pastor Miguel, pero estoy su servidor David Hernández compartiéndoles un mensaje que le pido al Señor que bendiga a todos los que nos escuchan. Gracias por sintonizarnos aquí en Verdaderamente Libres. Su servidor, pues tengo 21 años, estoy joven todavía, me estoy preparando, estoy estudiando en la ciudad de Saltillo, Coahuila, una licenciatura en teología. O sea que nos estamos preparando para servir al Señor, para predicar la palabra, que es el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Y pues su servidor, quiero traerle una palabra de aliento para su vida. Y mire, antes de comenzar y después de haberle agradecido por sintonizarlos, quiero decirle que puede enviarnos un mensaje si usted llega a tener alguna necesidad. Puede enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, aquí al WhatsApp de la radio. El número, si usted nos está escuchando, es el 656-411-4362. Se lo repito, si nos escucha, es el 656-411-4362. Ahí usted puede estar llamando por teléfono y el WhatsApp aquí también lo tiene en pantalla. El WhatsApp es el 656-49-1269. Se lo repito una vez más, 656-469-1269. Muy bien, mi hermano, pues mire, como le decía, quiero que esta tarde me acompañe. Y no sé si usted está pasando por un momento en el que tiene tiempo que le está pidiendo a Dios una necesidad que usted tiene en su vida, hermano. No sé si usted tiene algo, una carga, algo que no lo deja vivir en paz. Y como es el nombre de este programa, usted desde hace tiempo necesita ser verdaderamente libre y necesita que Dios le conteste esa petición que hay en su corazón. Si usted se identifica con esto, usted le ha estado pidiendo a Dios que le ayude en cierta necesidad, entonces quédese y escuche este mensaje, que es un mensaje certero para su vida. Y en Dios no hay coincidencias, así que sé que este mensaje va a ser de mucha bendición para usted, hermano. Y mire, ¿qué tal si comenzamos primeramente haciendo una oración? Vamos a poner esto en manos del Señor para que pueda bendecir su corazón y su vida. Amén. Dios, gracias, Padre, porque estás esta tarde a través de cualquier dispositivo que puedan escucharnos las personas alrededor del mundo, en esta ciudad y también hasta otros países donde llega esta transmisión. Señor, tú estás con ellos, Padre, y tú estás hablándoles a través de este mensaje, Señor. Pongo en tus manos mi vida, Padre, pongo mi boca, pongo cada pensamiento, cada palabra que salga de mí para que sea de profunda bendición, de impacto para las vidas, Señor. Que esta palabra sea de aliento para todo el que lo necesite, Dios.
Dale fe a todo aquel que te esté pidiendo, que tenga una necesidad para que pueda ver sus peticiones contestadas, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que obres poderosa y milagrosamente en la vida de todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Le recuerdo que usted, querido amigo, puede enviarnos su necesidad, algo por lo que quiera que esté orando. Voy a tomar alrededor de unos 10 minutos al final de esta transmisión para estar orando por las necesidades. Y usted puede dejarnos esa necesidad en WhatsApp que está aquí si usted nos está viendo a través de la transmisión. En la parte izquierda de abajo, ahí está nuestro número de WhatsApp para que mande una necesidad, un saludo, una petición. Y mire, hablando de peticiones, pues específicamente de eso es el mensaje que vengo a compartirle esta tarde. Mire, yo soy hijo de pastores y mis padres comenzaron su ministerio pastoral en la Sierra de Chihuahua. Ellos acaban de cumplir 20 años como pastores, pero al inicio, los primeros 9 meses de su ministerio, Dios los pasó por un proceso complicado de aprendizaje para su futuro y para su ministerio. En la Sierra de Chihuahua, donde ellos estuvieron pastoreando al comienzo, es un campo complicado para los pastores. ¿Por qué? Porque pastoreaban 2 iglesias en 2 pueblos distintos de la sierra de aquí de Chihuahua, en México, y tenían que ir de uno de los pueblos al otro los domingos, servicios en ambos pueblos, o sea, en ambas iglesias. Era un gasto de gasolina, era un gasto de tiempo, de esfuerzo, y además de ser mis padres, también éramos 4 niños. Y entre ellos, entre los 4 niños, estaba su servidor, y yo tenía 3 meses de edad de haber nacido apenas, era pequeño, era un bebé. Y mis padres, imagínense, Dios les hace un llamado profundo, fuerte, de forma que de una semana para otra ya no estaban aquí en Ciudad Juárez, sino que estaban a varias horas lejos de la ciudad donde ellos habían crecido, donde tenían su vida y su trabajo. Estaban en ese lugar pastoreando porque Dios se los había dicho. Así que obedecieron al Señor, pero era complicado porque ambas iglesias, ambos pueblos solo podían aportar a mis padres, apoyarlos como pastores en agradecimiento a su servicio, alrededor de 120 pesos mexicanos a la semana, que son tal vez unos $7 a la semana. Era el apoyo que las iglesias podían darle a mis padres en agradecimiento a su trabajo pastoral. Así que era muy complicado, imagínense. La pareja pastoral y los 4 niños, entre ellos uno, su servidor de 3 meses de edad. Y Dios una vez nos permitió ver un milagro poderoso, un milagro de provisión. Así que si usted está pidiéndole algo a Dios, si está pidiéndole un milagro, quiero alentarlo con esta experiencia. En esa ocasión, después de que mis padres habían llegado a la sierra, transcurrió un mes, y cuando llegó ese mes se cumplió ese día, con la poca economía que tenían mis padres, ese día se terminó la comida. No habíamos comido. Mis hermanitos estaban hambrientos en todo el día. Mis padres de la misma forma, pero claro, trataban de ocultarlo, de no demostrarlo, pero ya era de noche y ese día no habíamos comido, toda mi familia no había el recurso económico. Así que se acerca uno de mis hermanos, que en ese entonces tenía 8 años, se acerca a mi papá estaba en la cocina preocupado, estresado, frustrado, como padre de familia que no tiene que proveerle a su familia. Entonces se acerca a mi hermanito de 8 años y le dice: papá, no hemos comido en todo el día y quiero cenar, por lo menos se me antoja un cereal Cheerios. Y claro, ese cereal
es complicado de conseguirlo aquí en México. En Estados Unidos es más común, pero si en México, en las ciudades es complicado a veces, imagínese en la sierra de Chihuahua, en un pueblito recóndito, pues no había manera de conseguir ese cereal. Así que mi papá, frustrado, sin dinero para darle de cenar a mi hermanito, sin saber qué hacer, le dice y lo regaña, porque no sabía qué más hacer, y le dice: váyase a dormir, ya es muy noche, no esté pidiendo comida a estas son horas para que usted esté dormido, así que váyase a dormir y ya no esté pidiendo nada. Y lo regaña, pero yo se lo digo de una manera tranquila. Mi papá obviamente que fue con el estrés, con la presión, fue más duro con mi hermano, y cuando lo regañó y lo mandó a dormir, imagínese cómo se sintió mi papá, cuando comenzó a pensar: ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acaba de pasar? No tengo para darle comida a mi niño de 8 años. Viene a pedirme, yo lo regaño y lo mando a dormir de manera fuerte. Entonces comienza a conmoverse el corazón de mi padre. Después, unos minutos, viene mi hermano de 4 años, que tenía en ese entonces 4 años. Se acerca y le dice: papá, ya quiero colorear. Quiero colorear, me gustaría tener un libro de colorear. Imagínese, chiquito, él quería pintar, mi hermanito. Y mi papá le dice lo mismo. Obviamente no había la manera de conseguir ese libro de colorear. Mi padre, frustrado, le dice: mijo, váyase a dormir, lo regaña. Ya no es hora de que usted esté despierto. Váyase a dormir, que no hay libros de colorear. Y cuando mi padre hace eso y piensa en lo que acaba de hacer con sus 2 hijos pequeños, su corazón se conmueve y sale a llorar y sale a orar a la carretera principal de aquel pueblito. Y mientras camina solo en la noche por esa carretera, su oración es: Dios, ¿cómo le digo a mi esposa? ¿Cómo le digo a mis hijos, a mi familia, que tú me llamaste a pastorear aquí en la sierra, pero que este día tú no me proveíste? ¿Cómo le digo a mi familia que tú me has llamado, que tú me atrajiste, que tú me sacaste de mi ciudad, pero no tengo nada para comer? ¿Cómo le explico eso a mi familia? Así que mientras mi papá oraba y lloraba, con lágrimas en sus ojos, una camioneta se le acerca, le prende las luces y le dice en la carretera, le gritan: ¿usted es el pastor Salomón? Y él responde: sí, yo soy el pastor Salomón. Se seca las lágrimas como pudo y le dicen: hermano, llévenos a su casa, por favor. Venimos de Ciudad Juárez. Hace 3 meses que le estamos preparando una despensa a usted y su familia. Usted no nos conoce, nosotros tampoco lo conocíamos, pero mire, gracias a Dios que nos topamos en el momento exacto, a la hora exacta, en el pueblo exacto, sin conocerlo a usted. Nos topamos, gracias a Dios, con usted y le traemos esta despensa. Y mire, pues de ese milagro mi padre se va contento. Sin conocer a los hermanos, los guía y los lleva a donde vivía en ese entonces mi padre. Y comienzan a bajar costales y costales de comida. Que arroz, que frijoles. Y comienzan a bajar cajas de huevos, leche, jugo. Contentos mis padres, porque mientras mi papá oraba y le pedía a Dios: provee en esa carretera, el Señor proveyó al instante y esa noche tuvieron que cenar. Ese día no se quedaron sin cenar, no se quedaron sin comer, el Señor les proveyó. Mire qué poderosa es la oración y que tenemos un Dios que responde en el momento exacto nuestras necesidades. Él siempre escucha lo que usted necesita, hermano. Lo interesante es que la historia no se queda ahí. 5 minutos después se escucha que tocan la puerta y abre mi papá y era un joven. Y le dice: pastor, mire, antes de venir, ya cuando estábamos saliendo en las camionetas, se nos acercó una ancianita de la iglesia y nos dijo: espérense, suban estas 2 cajas porque Dios me dijo que se las llevaran al pastor Salomón. Entonces bajan las 2 cajas. Las últimas que habían quedado estaban en la cabina. Estas no estaban en la traila o en el remolque. Estas, como se habían subido al último, estaban en la cabina. Y las bajaron. Le agradece mi papá al joven. Se van los hermanos que llevaban la despensa.
Y cuando mis padres se quedan agradeciéndole a Dios en la casa y abren las dos cajas, en una de ellas estaba repleta de cajas de cereal Cheerios y la otra estaba llena de libros de colorear. Así que Dios no solo respondió a la necesidad que tenía toda mi familia, sino que respondió específicamente lo que mis hermanitos querían en ese momento. Esta es una historia real. La pudieron vivir mis padres, la viví con mi familia cuando yo era pequeño y de eso quiero hablarle. Mi padre tuvo que salir a la carretera, dar unos pasos y orar para ver ese milagro cumplido en su vida. Y al igual que mi padre tuvo que salir y dar unos pasos, hubo una mujer en la Biblia que también tuvo que caminar, que tuvo que dar unos pasos para ver un milagro cumplido en su vida. Una petición de años contestada en su vida. Usted necesita que Dios conteste algo. Una petición, una sanidad, un milagro, una necesidad. Entonces escuche estos 4 pasos para ver su necesidad contestada. 4 pasos para ver un milagro en su vida, mi querido hermano. Y estos 4 pasos bíblicos que podemos encontrar a través de la historia de flujo de sangre, de la mujer con flujo de sangre, los vamos a estar analizando rápidamente esta tarde. Y mire, quiero comenzar leyendo Marcos capítulo 5 del versículo 21 al 34. Marcos capítulo 5 del versículo 21 al 34 dice de la siguiente manera: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿A quién apretaban? A Jesús. Jesús fue con este principal de la sinagoga para ver a su hija. Pero en el camino la gente le apretaba. Así que versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, Jesús iba en camino a la casa de este principal a ver a su hija, pero en el camino se topa con esta mujer y la mujer vino por detrás de la multitud, versículo 27, y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y esta palabra en el griego original, salva, también es la misma palabra que se utiliza para decir sano, o en este caso sana. Así que ella decía: si tan solo tocare su manto, seré salva, que también sería seré sana. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor. Jesús buscaba y miraba para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que de ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, sana. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mire qué historia tan impactante. Qué historia que refresca el corazón de aquella persona que tiene una necesidad que le está pidiendo al Señor. Y mire, si vamos a hablar de milagros, de oraciones contestadas, primero debemos conocer cuál es la definición de milagro. Y la definición de milagro es que los milagros son todo aquello que no tiene una explicación lógica. Todo aquello que no tiene una explicación lógica.
Pero la definición bíblica cristiana de un milagro es que un milagro es una intervención divina en el mundo material. Un milagro es Dios, es algo divino interviniendo en este mundo que usted y yo podemos ver. Y mire, algo lindo de los milagros es que no solamente son para el beneficio de los creyentes, sino que también son para aumentar la fe de los incrédulos y para adorar a Dios y darle gloria por su omnipotencia. Cuando Dios permite que veamos un milagro, es también para reconocer el poder que Dios tiene. Así que entremos rápidamente a estos 4 pasos para ver un milagro, esa oración contestada en su vida. Y lo primero que aprendemos de esta mujer es que ella buscó a Jesús. Primer paso que debemos de tomar es buscar a Jesús para ver un milagro contestado en nuestras vidas, hermano. Porque a veces queremos un milagro, pero no buscamos a Jesús. No nos acercamos a Cristo. Pensamos que podemos recibir esa oración contestada, ese milagro estando lejos del Señor de ninguna manera. Mientras más nos acercamos a Dios, entonces más rápido podemos ver esa contestación, ese milagro en nuestra vida. Mire, hay algo interesante. Que hubo un hombre llamado Gille Ávila que Dios utilizaba para hacer grandes milagros. Él estaba acostumbrado a ver oraciones contestadas. Y una vez él dijo sobre la oración, dijo, el secreto de una vida victoriosa es aprender a orar. El secreto de la vida victoriosa es aprender a orar. Él tuvo una vida exitosa en cuanto a lo ministerial. El Señor lo usaba poderosamente para levantar al paralítico, para darle vista a los ciegos, para ver milagros en su ministerio. Y Él nos enseña y nos dice, el secreto de esta vida exitosa en la presencia de Dios es aprender a orar. Y también este hombre poderosamente usado por Dios en una ocasión dijo, la oración no es el último recurso, es el primer paso hacia la victoria. Así que cuando usted tenga una necesidad, tenga una enfermedad, no busque primeramente a los doctores, no busque ansioso la solución a su problema. Primero hínquese y dígale, Dios, yo te creo, yo tengo fe y la oración no es el último recurso, sino que es el primer paso hacia mi victoria. Así que antes de tomar la pastilla, antes de buscar ayuda, pídale la ayuda al Señor. Debemos de orar, debemos de buscar a Dios para ver ese milagro y también debemos de leer la Biblia. Y sobre leer la Biblia hubo un hombre llamado Charles Parham. Este hombre de Estados Unidos fue utilizado por Dios también poderosamente en grandes avivamientos del siglo XIX y siglo XX. Y sobre leer la Biblia, él dijo en una ocasión, la Biblia es el único libro donde los autores están siempre presentes cuando la leemos. Piense en eso. ¿Hay algún otro libro que usted se ponga a leer y cuando lo lea, en cuanto lo lea, los autores están presentes, están junto a usted? Ningún libro ocurre eso. Pero cuando leemos la Biblia, este libro tan maravilloso, los autores de ese libro poderoso están presentes mientras lo leemos. Padre, Hijo y Espíritu Santo lo rodean a usted mientras lee su Biblia, tal vez sentado, tal vez en la orilla de su cama. Cuando usted comienza a leer este libro poderoso, es el único libro donde los autores se encuentran mirándolo, hermano. Usted que nos escuche. Así que lea su Biblia, ore, busque al Señor para poder ver esa oración contestada en su vida. No confíe en que su milagro vendrá de la tierra. Ponga toda su confianza en que la mano de Dios le va a contestar esa petición que usted tiene. Mire, dice el versículo 26 que acabamos de leer, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Sabe?
esta mujer de flujo de sangre se puso a buscar con sus propias fuerzas. Dijo, a ver cómo le hago, y comenzó a buscar médicos. Y no le hacían los médicos, no la podían ayudar. Así que tal vez ella dijo, si ellos no me pueden ayudar, voy a buscar a los mejores especialistas, a los mejores médicos. Aunque me cobren más, voy a gastar todo lo que tengo. Y esa mujer comenzó a buscar la solución en médicos. Y dice este versículo que gastó todo. En nada le había aprovechado. En nada. Hasta antes le iba peor, dice la Biblia. ¿Cuántas veces cuando buscamos la solución a nuestros problemas, no buscamos a Dios y comenzamos a buscar la solución en otros lugares? Tal vez con el médico, tal vez con un asesor financiero cuando llegamos a una crisis, tal vez un préstamo. Buscamos en otras formas y se nos olvida ir con el médico de médicos. Se nos olvida ir con el dueño del oro y la plata. Se nos olvida ir con nuestro Creador, y cuando buscamos la solución en otras cosas, nos va peor. Nos comienza a ir mal. Nos comenzamos a estresar más, nos comienza a ir peor en la vida porque no estamos buscando al único dador de las soluciones, al único en quien el cristiano puede confiar, y Él es Jesucristo. Mira, hermano, continuamos rápidamente con el segundo paso que debemos de dar para ver nuestra oración contestada, para ver ese milagro en nuestra vida. Le comentaba que el primer paso es buscar a Dios. Obviamente, esta mujer se acercó, buscó a Jesús, se acercó. Debemos de buscarlo también nosotros, pero el segundo paso es esforzarnos, es motivarnos. Esta mujer tuvo que pasar en medio de una multitud de personas. Y usted sabe que el perder sangre es lo que más debilita a una persona. Usted puede pensar en algo que debilite a una persona más que el estar perdiendo sangre por muchos años de su vida. Entonces, claramente esa mujer por 12 años perdiendo sangre era una mujer débil. Tal vez era muy delgada, necesitaba ciertas vitaminas para poder tener fuerza, pero en medio de la multitud que apretaba a Jesús, ella tuvo que esforzarse para llegar a Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros también pasamos por momentos difíciles en la vida y decimos, Dios, ¿cómo voy a salir de esta? Y a veces hasta comenzamos a quejarnos o a ponernos tristes y decir, Señor, no puedo salir de esto. ¿Cómo voy a salir adelante? Y perdemos las fuerzas como esta mujer. Pero Dios necesita hombres y mujeres, querido hermano, que se esfuercen y que en medio de la multitud que lo aprieta, en medio de la multitud de problemas que pueda haber a su alrededor, hermano, Dios necesita que usted tome fuerzas, que se esfuerce y que siga buscando a Cristo para ver su milagro, su petición contestada, como lo hizo esta mujer. Y si usted necesita fuerzas, quiero recordarle Isaías 40, 30 al 31, que dice en la versión Dios habla hoy. Versículo 30, hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Querido amigo que me escuchas, el Señor te dice esta tarde, si necesitas fuerzas, si necesitas ánimo, entonces confía en mí, confía en el Señor, pon todas tus cargas en mí porque yo quiero darte descanso. Quiero quitarte tu peso de encima para que puedas ser libre y puedas volar como una águila, puedas correr sin cansarte y caminar sin fatigarse. Lo interesante de estos versículos son dos palabras. La primera de ellas es los que confían en el Señor. Tendrán siempre, esa es la segunda palabra, siempre nuevas fuerzas.
Usted en este momento de necesidad siente que tiene fuerzas. ¿Tiene fuerzas renovadas, querido hermano? Pregúntese. Si no es así, entonces esto ocurre por una sencilla razón, porque no está confiando lo suficiente en el Señor. Porque la Biblia es infalible y aquí dice, los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Así que si no tenemos esas nuevas fuerzas es porque nos falta confianza en el Señor y poner todo en las manos de Dios. Hermano, ponga su confianza en Cristo, en que Él va a responder. No se preocupe ya más, no se estrese más. Dígale, Dios, pase lo que pase, todo está en tus manos. Y dice la Biblia que todo obra para mi bien, así que pongo todo en tus manos, confío en ti. Y usted va a sentir como en el nombre de Jesús nuevas fuerzas entran a su corazón, entran a su mente para que usted pueda seguir adelante. Porque muchas veces nosotros evangelizamos a gente en el trabajo y le decimos, oye, tú debes de aceptar a Cristo porque Dios quiere ayudarte en tu necesidad, porque Dios quiere quitarte la depresión, quiere ayudarte en tus problemas, aligerarte la carga, y evangelizamos de esa forma a la gente. Pero después de evangelizarlos, imagínese que esa persona lo ve a usted y ve que usted está preocupado, que usted está cansado, que usted tiene un problema, una necesidad que no puede sacar de su mente. ¿Qué va a decir esa persona? ¿Qué mal testimonio estaríamos dándole a esa persona? Que un cristiano se esté quejando como si tuviéramos un Dios pequeño. Las cosas por las que nos preocupamos demuestran qué tan grande o pequeño creemos que es nuestro Dios. Así que para que demos un buen testimonio a la gente de nuestro alrededor que no conoce a Cristo, no se queje. Confíe, esfuércese a pesar de que haya una necesidad. Catherine Kuhlman, una mujer usada por Dios en milagros, una vez dijo, la fe no niega la realidad del problema, simplemente se niega a aceptar su permanencia. ¿A qué se refería esta mujer de Dios? Lo que ella quería decir era, claro que tienes un problema. Si tienes fe, no vas a negar que tienes ese problema. Pero si tienes fe, a lo que sí te vas a negar es que ese problema permanezca. Cuando tienes fe, entonces estás creyendo que ese problema tiene fecha de caducidad, tiene fecha de expiración. No niegas el problema, pero sí crees que en un momento ese problema va a parar. El Señor lo va a resolver. Dios te va a dar la solución. Amén, en el nombre de Jesús. Así que no se queje, esfuércese, querido hermano. Filipenses 2:14 en la Nueva Traducción Viviente dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Esta es una orden. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así que hermano, siga adelante, siga creyendo en el Señor. No se canse de esperar en Dios. Imagínese, esta mujer no se quejaba a pesar de que tenía 12 años con esta necesidad. Mire, para empezar, no es obligación de Dios el contestar nuestra petición. Debemos de entender esto. A veces le estamos pidiendo a Dios y le decimos, Dios, contéstame, contéstame, contéstame. Pero debemos comprender que no es obligación de Dios respondernos. Nosotros somos tan pequeños que no tenemos la potestad de pararnos frente a Dios y decirle, Dios, rapidito, haz lo que te pido y hazlo ya, y hazlo como yo quiero. ¿Quiénes somos nosotros para decirle eso a Dios? Somos pecadores simplemente que Dios nos ha salvado y nos ha restaurado. Debemos comprender que no podemos mandar a Dios, no está obligado a responder nuestra petición. Pero a pesar de que Dios no está obligado a respondernos en el tiempo que queremos y en la forma que queremos, si Dios todavía no responde, usted siga pidiendo confiadamente, porque usted es hijo de Dios. Y claro que Dios escucha su necesidad. Y en una ocasión Jesús nos dio una parábola muy interesante.
Y Jesús nos dio un ejemplo sobre la necesidad de seguir pidiendo constantemente cuando no vemos la oración contestada. Y Jesús dijo, en una ocasión había un juez que era malo, que no temía a Dios ni le importaba a la gente. Y este juez malo, vino una anciana a él y le decía, esta ancianita le decía, juez, ayúdeme, respóndame esta petición, por favor. Y el juez no le importaba a la gente, así que él solamente la ignoraba. Pero ella regresaba tal vez todos los días, día tras día, y le pedía, juez, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Y el juez malo, que no le importaba a Dios ni la gente, la seguía desechando hasta que un día nos cuenta Jesús en una parábola que ese juez se cansó y le dijo, mira, para que ya no estés colmando mi paciencia, te voy a contestar lo que me estás pidiendo. Y el juez le contestó lo que ella necesitaba, porque venía constantemente a pedirle. Y Jesús nos dio esta parábola para ilustrarnos y decirnos, queridos hijos míos, ustedes sigan pidiendo constantemente como esta mujer. Porque si este juez que era malo, que no temía a Dios ni le importaba a la gente, le pudo contestar a esa mujer porque pidió mucho, cuanto más un Dios bueno le va a contestar sus peticiones a ustedes que son mis hijos. Qué interesante parábola nos dio Jesús. Así que es importante que no desistamos, que las fuerzas no caigan, que sigamos esforzándonos. Esfuércese. Si está en una crisis económica, salga a trabajar, salga adelante, siga buscando trabajo. Si está en una enfermedad, siga buscando la manera de salir adelante. Tenga ánimo, creyendo que Dios le va a ayudar. No importa cuánto tiempo pase, siga creyendo que Dios lo escucha, que Dios va a contestar. Así que esfuércese como segundo punto. Como tercer punto, hermano, necesitamos fijar nuestra mirada en Dios y reconocer que Él es nuestra única esperanza. El tercer paso para ver un milagro en nuestra vida es reconocer que Él es nuestra única esperanza. Porque Dios es un Dios de detalles. Quiero preguntarle esta tarde, ¿quién notó a esa mujer? Nadie. ¿Quién le dijo, Jesús, mira, ella te tocó, Jesús? Ella fue la que te tocó. Nadie notó a esa mujer, pero Dios sí la notó. Jesús sí se dio cuenta de ella porque Dios es un Dios de detalles. Y a pesar de que nadie había puesto la mirada en ella, Jesús sí sabía que había alguien con una necesidad. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Que Jesús es nuestra única esperanza. De forma que tal vez usted se puede sentir solo y diga, Dios, tengo tanto tiempo pidiéndote. Creo que ni siquiera mi esposa, mi esposo me entienden. No saben por lo que estoy pasando. No saben lo importante que es esta petición para mí. Y usted, hermano, puede sentirse solo en este momento y diga, mis hijos ni siquiera me comprenden, la gente alrededor no me comprende, me siento solo en esta necesidad. Oiga, Jesús se fija en usted no está solo, usted no está sola, aunque la gente alrededor de usted parezca que no se fije en su necesidad. Jesús es un Dios de detalles, así que usted puede estar contento, contenta, porque Jesús sí se fija en usted. Jesús sí conoce su necesidad. Usted no está sola. Su oración ha sido escuchada por Cristo. En una ocasión conocí a un pastor rarámuri, un pastor en una comunidad indígena de aquí de la Sierra de Chihuahua, aquí en México, una etnia. Y este pastor nos comentaba la manera en la que él fue salvo. Dice que cuando él era chico lo evangelizaron en su pueblo. El rarámuri, indígena, fueron algunas personas, americanos, a evangelizar, y él escuchó que les dijeron que Cristo era la necesidad que todos teníamos. Que Cristo
podía restaurar nuestras vidas. Y le dieron el plan de salvación y le dijeron que necesitaba arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús cuando era niño. Pero pasó el tiempo y él no aceptó a Cristo hasta que llegó a su juventud, y a cierta edad estaba él cuidando las ovejas en medio del bosque en la sierra de Chihuahua, y estaba como esta mujer se sentía, de flujo de sangre. Él estaba solo en medio de la sierra Tarahumara, esta sierra de una etnia mexicana, y estaba cuidando las ovejas. Y estaba totalmente solo y comenzaba a escucharse el viento alrededor de él. Y mientras él escuchaba el viento, comenzó a sentir una mirada. Comenzó a sentir que alguien lo veía, pero él estaba lejos de cualquier persona. Estaba en medio de la nada, en el bosque, cuidando a las ovejas, pero él sintió que alguien lo veía, sentía una presencia y él sintió una necesidad de llorar, sintió una necesidad de pedir perdón por sus pecados, y vino a su mente cuando hace 10 años lo habían evangelizado cuando era pequeño, y en ese momento él sintió la necesidad de arrepentirse y de buscar a Cristo, y le dijo: Jesús, si tú existes, entonces te pido perdón y te pido que restaures mi vida, que restaures a mi familia, que me saques del alcoholismo. Él estaba solo, en medio de la nada, pero Cristo estaba ahí y él pudo tener un encuentro con Cristo. Y a pesar de que no había una persona a su alrededor, Jesús sí estaba ahí. Hermano, si usted tiene una necesidad y piensa que está solo, déjeme decirle que no. Dios está con usted. Dios está escuchando su necesidad, usted no está solo. Y mientras esta mujer se acercaba a Cristo, ella decía: si tan solo tocare su manto. Ella no estaba buscando el manto de nadie más. Seguro que mientras pasaba en medio de la multitud pudo tocar a cientos de mantos, cientos de personas a su alrededor, pero ninguno de esos mantos le importaba. Ella entendía que el único manto importante era el manto de Dios, era el manto de Jesucristo. Ese era el manto que ella estaba buscando. Ella entendió, como nosotros debemos comprender, que el único que tiene la respuesta a nuestra necesidad, el único que tiene el milagro, no es otro manto, solo es el manto de Cristo. Solo es Cristo quien puede resolver nuestra necesidad, que puede responder nuestra petición. Nuestra respuesta está solo en Jesús. Y ella pudo comprender esto. Hermano, quiero recordarle, si usted nos está viendo, quiero recordarle que puede enviarnos un mensaje a través de WhatsApp. Está aquí en la parte izquierda de la pantalla en esta transmisión. Pero si usted nos está escuchando a través de audio, entonces puede enviar un mensaje al WhatsApp, que es el número 656-469-1269. Se lo repito, 656-469-1269. Ahí puede enviar una petición si usted necesita una necesidad, tiene una necesidad, si necesita un milagro en su vida. Voy a tomar un tiempo para orar. Si usted es que necesita algo, puede enviarlo ahí a este WhatsApp. Se lo repito por última vez, 656-469-1269. De nuevo, 656-469-1269. Y estamos terminando, estamos aterrizando como cuarto paso que debemos de tener para ver un milagro en nuestra vida. Es que debemos reconocer con fe el poder de nuestro Señor. Debemos tener fe. Debemos reconocer que Dios tiene poder. Porque, mire, hay muchos cristianos que van a la iglesia, pero el que nosotros vayamos a la iglesia no significa que tengamos fe. Había mucha gente a su alrededor, muchos tocaban, empujaban a Jesús, pero ninguno de ellos tuvo fe para, al tocar su manto, ver un milagro en su vida. La única que tuvo esa fe fue esa mujer.
Y mire, a pesar de que había muchos cerca, solo esa mujer tuvo la fe para ver un milagro. A pesar de que muchos estamos cerca de Dios y estamos tal vez en la iglesia, no todos tenemos la fe para ver un milagro. Mire, en alguna ocasión Jesús entró a una ciudad y se impresionó porque en esa ciudad había mucha falta de fe. Y esa ciudad era Nazaret. Mire, le leo Marcos 6 del 4 al 6. Dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí, en Nazaret, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado Jesús, pero no por algo bueno, sino por la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En Nazaret no pudo encontrar fe, no pudo hacer milagros, más que unas pocas sanidades. Pero al contrario de Nazaret hubo un hombre que sí tuvo fe. Y nosotros queremos ser como este hombre. Y ese hombre se narra en Marcos 9, del versículo 17 al 27. En la Nueva Traducción Viviente hay algo muy interesante que quiero resaltar. Este hombre se acerca a Jesús y le dice, Jesús, mi hijo está siendo atormentado por demonios y tengo fe, parafraseando se lo estoy contando. Este hombre le dijo, tengo fe de que tú puedes echar fuera ese demonio. Y mire lo que dice en el versículo 22, dice, desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y le arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos, ten compasión de nosotros, le dijo ese hombre con fe. Y Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él todo es posible. Jesús le pregunta, ¿tienes fe? ¿Puedes confiar en Dios? Y le afirma, porque para el que confía en Dios todo es posible. Y dice el versículo 24, enseguida el padre de este hijo que estaba siendo atormentado por demonios, gritó, sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Este hombre tenía fe. Al instante gritó y le dijo, sí, Jesús, confío en Dios. Pero la segunda parte de esta frase me llama mucho la atención porque dice, ayúdame a confiar más en Él. Mire, este hombre tenía fe que podía haber un milagro en su vida, pero tal vez le faltaba un poquito de fe. Y le dijo, ayúdame a confiar más en Él, ayúdame a confiar más en Dios. Así que con esto quiero decirle que debemos de tener fe para ver un milagro, pero nuestra fe no necesariamente necesita ser perfecta. No se preocupe si no tiene una fe grande, perfecta. Si usted tiene un poco de fe como una semilla de mostaza, entonces usted puede ver un milagro. Dígale, Dios, aumenta mi fe. Yo creo que tú puedes hacer el milagro, pero aumenta aún más mi fe, si es que usted lo necesita. Y esta mujer reconoció que si solo tocare su manto, entonces grandes cosas podrían pasar. Me imagino a esta mujer diciendo, si tan solo tocar el borde de su manto. Fue lo que pronunció ella con su alma llena de fe, como para mover montañas, como para cambiar el mundo entero. Esa enfermedad era su montaña, esa enfermedad era su mundo entero y ella solo tuvo fe y Cristo cambió su mundo entero. Quiero cerrar diciéndole esto, hermano, que en la presencia del Espíritu Santo los milagros no son excepciones, son expectativas. ¿A qué me refiero? Que cuando usted busca a Dios, los milagros no son cosas esporádicas, raras. Cuando usted busca la presencia de Dios, los milagros es lo que se espera que ocurra. Porque para Dios es normal actuar poderosamente. Hermano, cierro este mensaje alentándolo y diciéndole que le acabo de compartir 4 pasos que aprendemos de esta mujer del flujo de sangre para ver un milagro en su vida. El primero es que busque a Jesús. Búsquelo. No puede ver un milagro estando lejos de Cristo. El segundo es que se esfuércese, siga creyendo en el Señor, siga orando.
El tercer paso es que reconozca que solo Cristo es su única esperanza. No busque otras soluciones fuera de Jesús. Ponga toda su confianza en el Señor y Él lo va a llevar a responder su petición. Jesús le va a hacer su milagro y solamente Él. Y por cuarto punto, reconozca con fe el poder de nuestro Señor. Tenga fe, mi querido hermano. Mire, voy a hacer una oración rápida y luego voy a pasar rápidamente a leer los mensajes que nos han dejado y vamos a pedirle. Puede cerrar usted sus ojos y decirle: Dios, mira, esta es mi necesidad. Dígale: Señor, esta es mi petición. Y yo voy a orar por usted. Señor, a todas esas personas que nos están escuchando. Señor, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, Señor, yo sé que tú has impregnado fe. En el nombre de Jesús has impregnado fe en todas esas personas que nos escucharon. Fe para creer un poco más de tiempo. Si no hemos visto la respuesta, tú nos has dado esta tarde fe para creer que tú respondes siempre toda petición, toda necesidad. Así que te pido, Señor, que respondas milagrosamente. Tú eres un Dios que para ti los milagros son algo que haces con total normalidad. Para ti nada es imposible, Señor. Así que te pido, si hay algún enfermo escuchando, Señor, que obres un milagro, que de ti salga poder creativo, poder sanador en el nombre de Jesús, que hagas milagros, que respondas peticiones, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Sobre todo aquel que escuche este mensaje, obra poderosamente, Señor. Tu poder no tiene límites, obra en gran manera, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos también por estas peticiones que nos han enviado a WhatsApp. Nos dice la señorita Angélica C: yo tengo la necesidad y la verdad siempre he visto la provisión de Dios. Dios le bendiga, joven, ore por mí. Dice que tiene una necesidad nuestra hermana Angélica. Dios conoce qué necesidad es, así que vamos a estar orando por nuestra hermana Angélica. Señor, tú conoces qué petición es, Padre. Y esta tarde te pedimos con mucha fe, Señor, que tú obras milagros, Padre. Tú conoces qué necesidad es, Señor. Te pido que obres en esta petición de nuestra hermana Angélica. Obra poderosamente, Señor. Tú no te quedas callado, a pesar de que parezca que tal vez estés lejos, que nadie nos escucha. Señor, tú no te quedas callado, tú nos hablas y nos respondes, Padre, y tú vas a obrar en esta petición, Señor. También nos envía Lili Vera. Hola a todos, quiero pedirles que me tengan en sus oraciones por mi salud para que todo esté bien. Dios los bendiga. Muy bien, vamos a orar por la salud de Lili Vera, Señor. Padre, te pedimos por nuestra hermana Lili, que ella está creyendo en ti. Ella dio este paso de enviar un mensaje, un comentario, pidiendo oración, creyendo, Señor. Gloria a ti, Señor. Por tus llagas hemos sido sanados. Hemos sido curados por tus llagas, Padre. Obra poderosamente sanidad en la vida de nuestra hermana Lili, Padre. Obra, Señor. No sé cuánto tiempo ella tenga con esta enfermedad, pero te pedimos obra sana, Padre, en tu nombre. Sigue obrando en su vida, Padre. Te pedimos una sanidad, Señor. También nos envía nuestro hermano Pedro. Hola hermanos, bendiciones. Me llamo Pedro Mendoza. Pido oración por mi matrimonio, por restauración, por favor. Ella se llama Angie Fernández Durán. Ayúdenme, por favor. Vamos a estar orando por Pedro, por su matrimonio y por Angie también. Padre, en el nombre de Jesús, tú haces milagros aún en nuestras familias, Señor. Tú respondes peticiones. Para ti lo más importante son los individuos y son las familias, Señor. Así que te pedimos por nuestro hermano Pedro y Angie, Dios. Ayúdalos, dale sabiduría, dales amor, restaura, Señor, lo que tal vez se haya roto, Padre. En el nombre de Jesús, obra un milagro. Creemos que tú puedes hacer un milagro en su relación.
En el nombre de Jesús, obra poderosamente en la vida de nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Angie, en el nombre de Jesús. Nos envía también nuestra hermana Mónica Carranza. Pido oración por mi hija, Aitana Charlotte Carranza Zambrano. Tiene insuficiencia renal crónica de 10 añitos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por Charlotte. En el nombre de Jesús, Señor, obra milagrosamente por esa insuficiencia, Padre. Yo he visto niños sanos de insuficiencia por tu mano, Señor. Así que Padre, te pedimos que no sea la excepción, sino que obres poderosamente, trayendo una sanidad a su vida en el nombre de Jesús. Amén, Señor. También nos envía nuestra hermana Noemí. Hola joven, Dios le bendiga. Tengo una pregunta. ¿Por qué Dios muchas veces no sana a una persona o no contesta una petición como queremos, o a alguien que se podría decir que no merece tal enfermedad? Muy bien, comentaba en el segundo punto de este mensaje que no es una responsabilidad de Dios el contestar en nuestras peticiones. No lo podemos mandar. No podemos chisquear los dedos y mandar a Dios. Pero todas las cosas obran para bien de aquellos que creemos. Muchas veces no vamos a comprender por qué ocurre una enfermedad de alguien que tal vez no lo merezca. Pero si Dios lo permitió, entonces eso va a obrar para bien, mi querida hermana. Y hay que confiar simplemente en el Señor. Me gustaría responder más extensamente. Por el tiempo no puedo, pero hermana, confíe en Dios y que su voluntad es perfecta. Mire, quiero continuar muy rápido con Denise Santos, que dice: ruego oración. Hace días me dijeron que mi mamita tiene cáncer y la mandaron a hacer estudios para confirmar. Confío en que Dios va a hacer un milagro. Señor, te pedimos un milagro también por la mamá de Denise Santos. En el nombre de Jesús, tú sanas cáncer, Padre. Te pedimos sanidad por ella. En el nombre de Jesús, haz un milagro. Incrementa la fe de esa familia. En tu nombre, Señor. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo se vino rápido, pero hemos terminado y terminamos haciendo una oración muy rápidamente y terminamos también orando por nuestra hermana Perla Herrera para cerrar con este programa. Gracias por estar con nosotros. Dice nuestra hermana Perla Herrera: buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo puedo tener más comunión con Dios? ¿Qué consejo me da? Búsquelo en oración. Búsquelo, enamórese de la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios, pero también búsquelo profundamente en oración. Ore como si Él fuera su amigo, su ayudador. Él lo escucha y Él quiere ser eso, su amigo y ayudador. Dígale: Señor, enloquéceme por ti. Enloquéceme por la oración y dedíquele tiempo, programe tiempo en su día. Si usted busca a ver cuándo sale tiempo, no le va a salir. Usted tiene que darse el tiempo y programarlo para poder tener comunión con Dios. Así que prográmelo y pídale: Dios, enloquéceme, enamórame por ti. Señor, te pido por Perla y cerramos este programa. Dios, te pido que la bendigas, que tu Espíritu Santo la enamore de ti y de tu presencia, que ella pueda buscarte apasionadamente, que vea milagros en su vida, que vea tu mover. Te pido por tu poder sobre su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, gracias por estar con nosotros. Lo dejo en esta bonita noche. Un placer estar con usted y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Gracias por escuchar tu programa radial Verdaderamente Libres. Verdaderamente Libres. Nos escuchamos el siguiente lunes por Shekinah Radio. Por Shekinah Radio. Pero si yo, el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Hasta la próxima. Verdaderamente Libres. Verdaderamente libres. Libre quieres ser.